cuando el Eterno creó el mundo, Él creó el mundo a través del Mesías. El Mesías es el canal de Dios para crear el mundo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Mashiach es el propósito de toda la creación. Aquí hay cosas tan profundas y tan difíciles. Al mismo tiempo, Hashem ha escondido al Mesías. Y se habla en los Midrashim que la luz primaria que Hashem creó en el primer día de la creación fue escondida para luego ser revelada más tarde. Entonces, algo hay aquí en esta creación que Hashem ha puesto un secreto, de forma que para encontrar ese secreto necesitas excavar, necesitas buscar. Mashiach no es tan claro, no es tan difícil, no es tan fácil, no es tan obvio el tema de Mashiach. En el judaísmo el tema de Mashiach es uno de los menos tocados. Y en la Edad Media no se hablaba mucho de Mashiach. Y Baal Shem Tov tuvo una experiencia, él fue al cielo y tuvo un encuentro con Mashiach. Y el Mesías le dijo que tenía que enseñar ciertas cosas. Y ahí hubo una preparación en el mundo judío que surgió el hasidismo de ahí. Y el hasidismo está introduciendo, digamos, de nuevo en la tradición judía el tema de Mashiach. En uno de los grupos hasídicos más populares, los Lubavitch, hay una canción que salió hace unos años y que seguramente ustedes conocen. Ani ma'amin be'emunah shelema beviat hamashiach ani ma'amin. Yo creo con perfecta fe que el Mesías va a venir. Y si tarda, yo le voy a esperar todos los días. Realmente esa es una de las confesiones de fe que Rambam escribió en su tiempo. Yo no sé cuánto saben ustedes de historia de los rabinos, no sé cuánto estudiaron. Rambam. ¿De la Edad Media? No me acuerdo exactamente la fecha, pero digo por 1100, 1200 por ahí. Ahora, él puso 13 principios de fe que en el tiempo era necesario, porque en ese tiempo la Iglesia Católica fue muy fuerte. Él vivía en España. Y entonces, para mostrar qué creemos nosotros los judíos, porque los católicos son muy dogmáticos, tienen sus puntos, creemos en esto y tienen sus credos, ¿no? Entonces, como una explicación, ¿quiénes somos nosotros los judíos? Rambam escribió los 13 principios de fe. Y uno de ellos es el principio de que nosotros creemos que el Mesías va a venir. Y ese tema de esos principios, por supuesto, el Mesías es un tema que es fundamental para el judaísmo. El judaísmo en sí es mesiánico. El judío espera a Mashiach. Eso es uno de los fundamentos del judaísmo. De todos los judíos, algunos no tienen la idea de un Mashiach físico como persona, sino piensan que es una edad utópica, se dice como una utopía. Vamos a llegar a la edad mesiánica, todos vamos a tener paz y todo eso, y no creen en un Mesías como hombre personal. Pero la mayor parte de los judíos sí creen en eso. Los judíos que son, digámoslo así, creyentes en el sentido de religiosos, porque luego hay judíos seculares que no creen en nada. Estamos hablando de los judíos históricamente hablando. Ellos creen en el Mesías que va a venir. Están esperando al Mesías.
y es parte del judaísmo. Sin embargo, el tema de Mashiach no ha sido tan fuertemente enfocado, y hubo épocas cuando no se hablaba nada de eso. Y especialmente fue por causa de lo que hizo Rabbi Akiva, cuando él proclamó a Bar Kokhba como Mashiach en el año 130 y algo. Entonces Bar Kokhba tenía un ejército, todos seculares, ellos no creían en Dios apenas, y dice, cuanto más lejos esté Dios de nosotros, mejor. Esa fue la idea de Bar Kokhba. Pero Rabbi Akiva proclamó a ese hombre como Mashiach, y él perdió la guerra contra Roma. Entonces eso fue un desastre histórico, que un rabino haya proclamado a un líder político como Mashiach cuando perdió. Entonces, a partir de ahí hubo un poquito de tabú el tema de Mashiach. No se habla, como si ni siquiera Rabbi Akiva pudo saber quién era Mesías, entonces no vamos a tocar ese tema. Ahora, surgieron los Hasidim en la historia después de Rambam, por supuesto, Baal Shem Tov, no me acuerdo exactamente la fecha, quizás alguien puede ayudarme con las fechas, que soy muy malo con las fechas. Baal Shem Tov, digamos 200-300 años atrás. Cualquier persona puede mirar en internet cuándo vivió Baal Shem Tov, no hay problema. Ahora, a partir de ahí hubo un enfoque más fuerte en cuanto a Mashiach en el judaísmo. Y yo creo personalmente que la experiencia que tuvo Baal Shem Tov celestial, una experiencia que fue al cielo y volvió a su cuerpo, yo creo que fue auténtica. Lo que él enseña acerca de Mashiach son enseñanzas preparatorias para el judaísmo, para recibir al Mesías con el tiempo. En ese ambiente de hasidismo surge esta rama que se llama Lubavitch, donde surgió esta canción. Para que tengamos una idea, ¿no? Rambam, él escribió acerca de Mashiach, él quizás es el único, por lo menos el que más fuerza ha tenido en definir cuál es el papel del Mesías. Y él se enfoca solamente en uno de los conceptos de Mashiach, que es Mashiach ben David. Mashiach ben David. Y esto quiere decir el Mesías, hijo de David. Y tiene que ver con el concepto del Mesías como rey. Yo voy a ponerme de pie para que yo pueda ver a todos, porque hay unas caras que no veo. El Mesías rey, el Mesías gobernante, el Mesías líder político, el Mesías redentor en el sentido de liberar a Israel de toda opresión de los gentiles, de restablecer el reinado de David en Jerusalén, para ser el gobernante de Israel y de todas las naciones, muy parecido a lo que hizo el rey Salomón, cuando hubo paz en todo el mundo. Entonces, el rey Salomón, Shlomo, era hijo de David, y él era hijo de la promesa, porque Hashem le dio una promesa a David, el rey, que un hijo que saldrá de ti va a construir el templo y sucederán, había muchas promesas en cuanto al hijo. Y Salomón, el rey, cumplió muy gran parte de esa profecía, esa promesa que el profeta le había dado a David, el rey. Sin embargo, vemos, especialmente en el libro de Crónicas, que la promesa no se cumplió totalmente con el rey Salomón. Fue solamente un pequeño aperitivo de lo que iba a haber en el futuro, con un Mesías que va a traer paz al mundo, gobernar sobre el trono de David. Entonces, ese concepto de Mesías rey es el que ha prevalecido en la historia judía, y es el concepto más fuerte que hay. Y lo vemos también en el tiempo de Yeshua, cuando sus discípulos vienen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dicen: ¿restaurarás en este tiempo el reino para Israel? ¿Qué concepto tenían del Mesías? Porque le habían confesado Mashiach.
Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos dicen el profeta, otros Elías, otros. ¿Y quiénes decís vosotros que soy? Y Shimon Kefa dijo, tú eres Hamashiach, Ben Elohim, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el concepto Hijo de Dios en la mente de un judío en esa época no tiene nada que ver con el concepto Hijo de Dios en el cristianismo que vino mucho más tarde. Hijo de Dios para él era el Mesías. Entonces Yeshua dijo, tú eres bendito, Pedro, Kefa, porque ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Kefa, Pedro, tuvo una revelación de que Yeshua era el Mesías. Una revelación. No venía de hombres, venía de Dios celestial. Él supo que Yeshua era el Mesías por revelación. Aún así, él esperaba un Mashiach parecido al rey David y al hijo de David, Salomón, que iba a liberar a Israel de la opresión de los romanos, que iba a restablecer las 12 tribus de Israel, que iba a reinar sobre el trono de David, y además el ángel lo había dicho antes de nacer, Yeshua, que Hashem, Dios, le dará el trono de David su padre. Era la promesa a los padres de Yeshua antes de nacer. O sea, él tenía que venir como rey, y ellos esperaban un rey político. Por eso, cuando él empieza a hablar de que tiene que ser rechazado por los hombres, tiene que sufrir, tiene que morir, ellos no entienden nada de lo que está hablando. Porque tenían un concepto de Mashiach como el Mesías rey, como el gran poderoso gobernante. ¿Cómo va a morir? Y eso fue muy difícil para sus mentes de entender. Y eso parece ser que Hashem lo ha escondido. Él ha puesto en el pueblo judío mucha dificultad en ver esa parte. Es el secreto de Hashem. Por lo tanto, cuando él había resucitado y está caminando con dos de los discípulos que salieron de Jerusalén, camino a Emaús, él está hablando dice, no, vamos a leer esa parte. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 25. Entonces Yeshua les dijo, oh insensatos, eso es fuerte, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? El profeta dice que su reino no tendrá fin, el reino de Mashiach. ¿Y cómo se logra la inmortalidad? Si Mashiach es un ser humano, igual que nosotros, lo cual es un concepto judío, el Mesías es un hombre, no es un medio Dios o cosa de eso, es un hombre, nacido de mujer, mortal. Y el profeta dice que su reino no tendrá fin. Va a gobernar sobre Israel y las naciones para siempre. Y el dilatado de su imperio y su reino no tendrá fin. Isaías 11, por ahí creo que es. ¿Cómo es posible que un hombre mortal pueda reinar para siempre? Tiene que obtener la inmortalidad. ¿Cómo se obtiene la inmortalidad? A través de la muerte y resurrección. Por eso era necesario que él muriera para poder resucitar y ser inmortal con la resurrección. Porque no es lo mismo la resucitación que la resurrección, son dos cosas diferentes. Vemos el profeta Eliseo, que resucitó a los muertos, pero ellos murieron otra vez.
resucitación no es lo mismo que resurrección. En este caso, Hashem levantó a Yeshua de los muertos para no poder volver a morir. Y entonces Él califica para cumplir las profecías de que podrá reinar para siempre, eternamente y para siempre sobre el trono de David, sobre Israel y las naciones. Entonces Él dice que tardos en entender. No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, es decir, el camino a la inmortalidad tiene que pasar por la muerte. ¿No habéis entendido eso? Fácil para nosotros que tenemos ¿cómo se llama? Cuando tienes un libro de matemáticas, que están las respuestas al final, ¿no? ¿Cómo se llama esa parte? Las respuestas. No, hay otra palabra, ¿no? La guía. ¿Perdón? La guía. No sé. Tú haces una cosa y puedes ver al final si lo has hecho bien. ¿Las respuestas? Ok. Fácil para nosotros que podemos mirar aquí atrás, a ver, ¿verdad? Cómo hay que resolver el problema, porque tenemos ya las respuestas. Pero para ellos tenían Tanaj. Y incluso Yeshua les está reprendiendo por no conocer y entender el Tanaj. Los llamaba con una palabra fuerte que yo no me atrevía a decir así. Pero bueno, como Él es Él puede decir insensatos y tardos de corazón. Por supuesto, no lo dijo de forma insultante, sino más bien como preocupación. ¿Que no entendéis eso? Es que es facilísimo. Es facilísimo. Tú que tienes toda la revelación de todo, para ti es fácil. Entonces Él, comenzando por Moshe y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. En todo el Tanaj está escrito de Él. Como dijo una persona que hizo aliyá hace poco, yo no necesito el Nuevo Testamento para creer que Yeshua es el Mesías. No necesitas. Tú tienes suficientes evidencias en todo el Tanaj para saber quién es el Mesías, qué tenía que hacer el Mesías, cuál es el papel. Ahora, volviendo a los conceptos de Mashiach en el judaísmo. Hemos dicho que Mashiach ben David es el concepto más prevaleciente en el judaísmo tradicional. Se cree que el Mesías es un rey, por eso se dice Mashiach Melech Mashiach. La misma palabra Mashiach empieza con Mem, que la palabra rey, que también empieza con la misma letra Mem, Melech Mashiach. Por eso el concepto Mashiach es Melech, rey. Sin embargo, dentro del judaísmo hay dos conceptos más de Mashiach que están ahí escondiditos, que no se habla mucho, que no se estudia mucho. Uno es, que ustedes saben muy bien, Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, hijo de José. Y otro es, que no todos conocen, es Moshe Mashiach. Eso está en el Zohar, que es el libro principal de Kabbalah. Y como paréntesis puedo decir, la mayor parte del Kabbalah se ha desviado de la Kabbalah pura y buena. Hay una Kabbalah que es pura y buena, y estudia la Torah, pero desde un punto de vista de secretos de nivel muy alto, y se basa en el libro de Zohar. Pero la mayor parte de los que estudian Kabbalah están saliendo fuera, están usando fuerzas ocultas y oscurantismo, y eso es muy mal. Y uno de los rabinos más importantes, Arizal, empieza su libro habla de Kabbalah, es el maestro de Kabbalah número 1,
él empieza su libro a descalificar todos los demás que están en Kabbalah. Porque dice, eso es de Satanás, y descalifica. Y asienta bien cuál es la Kabbalah pura. Entonces yo quiero hacer una advertencia contra la Kabbalah. Lo que hay aquí es peligroso. No se metan en eso. Y está prohibido para un maestro de Kabbalah enseñar por internet Kabbalah. Y si tú ves a alguien que enseña internet o tiene un poco de conocimiento de Kabbalah y empieza a enseñar, él está transgrediendo las reglas. Y es peligroso, porque se meten en las esferas de los demonios. Porque cuando tú subas por los niveles espirituales, si tú no vives en suma santidad, vas a topar con espíritus inmundos en lugar de espíritus de luz. Y los espíritus que están en los aires más altos, nosotros no tenemos la capacidad suficiente para discernir si es un espíritu malo o un espíritu bueno. Y para que no haya problemas de eso, los verdaderos cabalistas tienen una disciplina tremenda. Se levantan a la 1 de la noche a orar, se acuestan a las 7 de la tarde para levantarse a la 1 y oran y oran. Y tienen una disciplina tremenda de comida, de horarios, de cómo hablan con sus lenguas, para vivir en santidad extrema, porque al momento de estudiar esas cosas de niveles superiores, si no estás bien, puedes dañarte, te puede dañar sumamente. Entonces, Kabbalah, en primer lugar, la Kabbalah buena es una disciplina personal. Y si no vives en esa disciplina, no tienes derecho a estudiar las cosas que enseña la Kabbalah. Bueno, ahora, en el libro más importante de la Kabbalah, el Zohar, aparece vez tras vez el término Moshe Mashiach. Moshe Mashiach. Moisés Mesías. Y conecta a Moshe Rabenu con Mashiach. Y también en el Talmud se habla del primer redentor y el segundo redentor. Moshe Rabenu fue el primer redentor de Israel. Mashiach es el segundo redentor de Israel. Por eso en el Zohar se habla de Moshe Mashiach. Entonces tenemos tres conceptos de Mashiach. Mashiach ben David, que es el más conocido, que habla de Mashiach como rey. Tenemos el concepto de Mashiach ben Yosef, que es el Mesías sufriente, que según los rabinos va a venir primero y después Mashiach ben David viene después. Luego tenemos el concepto de Moshe Mashiach. Si paramos un poquito en los dos últimos, encontramos cosas sumamente interesantes. Empecemos con Yosef. Yosef, hijo de Jacob, uno de los 12 hermanos, es la figura para mí más clara de Mashiach, para entender qué iba a pasar con el Mesías. La Torá revela de antemano todo lo que iba a pasar con el Mesías. Iba a ser rechazado por sus hermanos, iba a ser metido en un pozo. Sus hermanos le metieron en un pozo, y eso habla de la muerte y la resurrección. Cuando le sacan del pozo es la resurrección. También fue metido en el calabozo en Egipto, que es también un simbolismo de la muerte. No importa si viene 2 veces, porque es más en los niveles proféticos pueden repetirse las cosas. Después de subir del pozo, es vendido a los gentiles, lo cual nos habla de lo que iba a pasar con el Mesías. Los hermanos le iban a rechazar, iba a morir, iba a resucitar, e iba a salir a los gentiles. Y los gentiles con el tiempo le van a hacer rey, le van a hacer Dios. Y él fue elevado a ser el segundo del reino, y le cambiaron el nombre, le pusieron Tzafnat Paneach, que significa revelador de misterios.
le cambiaron la ropa, le afeitaron, ya no tenía el aspecto de cualquier judío o hebreo, sino ya tenía el aspecto de los egipcios. Él tiene que aprender bien el idioma egipcio, él no hablaba en hebreo ya. Entonces él fue totalmente gentilizado. En ese momento vienen los hermanos. Los hermanos estaban engañando a su padre diciendo que él estaba muerto. Bueno, quizás no directamente, pero le hicieron ahí la jugarreta con la ropa, le pusieron sangre de cabra y el padre dice estará muerto. Entonces eso también es histórico, eso es historia escrita de antemano, porque Israel, Israel, está diciendo él está muerto. Pero él dice, se fue de mi presencia y no lo he visto desde entonces. O sea que él no dice todo el tiempo que está muerto, pero está diciendo que está muerto, pero hay una pequeña esperanza que a lo mejor está vivo. Todo eso es historia escrita de antemano acerca de Mashiach. Vienen los hermanos a Egipto y se encuentran con Yosef. No se encuentran con Yosef, se encuentran con Safnat Paneach, al que le cambiaron el nombre. Y posiblemente mucha gente le adoraban como Dios. Porque el faraón era un Dios. Y ellos dijeron también, tú eres como el faraón. Yosef les hablaba en hebreo, en egipcio, les hablaba duramente. Y así es como el judío ha experimentado a Jesucristo. Jesucristo para el judío es uno que les está tratando duramente, es el fundador del cristianismo, y el cristianismo es lo que representa para el judío el sistema que más ha dañado al pueblo judío. Entonces vemos ahí como Yosef en su función de Safnat Paneach está tratando duramente a sus hermanos, lo cual iba a pasar cuando Yeshua iba a ser transformado en algo diferente en Jesucristo, iba a ser algo muy duro para el pueblo judío. Vemos ahí también un paralelismo. Y él lo hace con un propósito, por supuesto. Él quiere producir en ellos teshuvah, arrepentimiento. Y él está probando a ver si realmente se arrepienten de haberme vendido, y quiero probar a ver si hay teshuvah. Por eso él inventa las cosas y surgen las cosas que Binyamin tiene que venir. Y Binyamin es el único hermano que no negó a su hermano, no vendió a Yosef, no estaba en la venta de Yosef. 10 hermanos le vendieron y uno no. Lo cual habla de que en el pueblo judío hay un grupo de personas que nunca estaban de acuerdo con la venta de Yosef en el sentido alegórico, que no negaron al maestro, que siguen creyendo en él. Ellos son Binyamin. Y Yosef no se puede dar a conocer hasta que Binyamin no esté con él, hasta que Binyamin no venga con los hermanos. La segunda venida de los hermanos a Egipto fue el momento cuando Yosef se dio a conocer. Y esto también es muy significativo. En la primera venida no le reconocieron. Está escrito que él les reconoció a ellos, pero ellos no le reconocieron. Lo interesante en esto es que él les dio de comer gratis, porque les devolvió el dinero, y comieron y vivieron, fueron salvados de la muerte por él, sin saber que era él. ¿Será que Mashiach, el resucitado Yeshua que está en los cielos, sea capaz de dar de comer y dar vida al pueblo judío aunque no le reconozcan? En la historia de Yosef y sus hermanos vemos esto, que les daba vida durante un año entero con comida que no habían pagado. Cuando vienen por segunda vez, se da a conocer. Y hay un momento muy crítico ahí, que para mí es el momento más emocionante de toda la historia.
Y termina el capítulo. ¿Y cómo van a cortar ahí en el momento más emocionante cuando Yehudá se pone delante de Yosef y dice: yo me hice responsable delante de mi padre, si tú ahora vas a hacer esclavo a mi hermano Binyamin, yo no voy a aceptar eso, me tienes que coger a mí como esclavo en lugar de él, porque yo no voy a volver a mi padre y verle la pena que él va a sentir al no tener a Binyamin, que él ama tanto. Si no está con nosotros, él va a bajar al Sheol con sus canas, con tristeza, y no lo acepto. Yo voy a ser esclavo en su lugar, así que libera al chico y yo me hago esclavo. En ese momento Yosef no puede aguantar más y se da a conocer, dice: Ani Yosef. De repente empieza a hablar en hebreo. En lugar de hablar en egipcio, como había hecho antes con un intérprete, habla en hebreo. Y él dice: que salgan todos los egipcios de aquí. Bienvenido. Qué bueno que no eres egipcio, porque si no... que salgan todos los egipcios de aquí. Y no había nadie más que sus hermanos cuando se dio a conocer. Y según el Midrash, él les mostró su circuncisión. No creían, es demasiado bueno, que no puede ser que este hombre que nos ha tratado tan mal sea Ben Yosef, sea el Mesías. ¿Cómo es posible? No puede ser, no puede ser. Pero sí es verdad. Y lo que es interesante en esto es que cuando Yehudá defiende a su hermano que no estaba en la venta de Yosef, él se dio a conocer. Eso fue lo que desató la revelación de Yosef. Fue cuando el judío defiende a aquel judío que crea en Yeshua. Entonces se va a dar a conocer. Esto va a pasar. Por lo tanto, él dijo: yo no volveré a vosotros, dijo a Jerusalén, porque lloraba sobre la ciudad. Bajaba del monte de los olivos. Dice: Jerusalén, si tú supieras lo que te da la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Hashem no lo ha revelado. Entonces yo os dejo y no volveré más a veros hasta que me digáis Baruch haba Beshem Adonai. Y eso fue después de entrar. Él entró en Jerusalén, le dijeron Baruch haba Beshem Adonai, y él entró en el templo. Después él dijo esto, lo que acabamos de decir: yo me voy y no me volveréis a ver hasta que me digáis Baruch haba Beshem Hashem. Y él estaba hablando sobre Jerusalén, estaba hablando sobre los judíos de Jerusalén, no los árabes, y él está hablando sobre por lo menos una representatividad de la mayoría de la ciudad, por lo menos la ciudad como ciudad tiene que decir a él Baruch haba Beshem Hashem. Es decir, los judíos viviendo en Jerusalén tienen que reconocer que Yeshua sea el que viene en el nombre de Hashem, y entonces él volverá. Ahí es algo parecido a lo que vemos en la historia de Yosef. Cuando el judío defiende al que cree en Yeshua, entonces él se dará a conocer. Tenemos ahí dos visitas de los hermanos, dos encuentros. En el primer encuentro no hubo reconocimiento, en el segundo encuentro hubo una revelación de quién soy. Ahora pasamos a lo de Moshe Mashiach, el concepto de Moshe Mashiach, primer redentor y segundo redentor. Moshe Rabenu fue un redentor de Israel. Él vino a Israel para liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios, a una libertad eterna, como está escrito en el Sidur. Y esa obra de redención, él no pudo perfeccionarla. Él llegó a las fronteras de la tierra de Israel, pero no pudo entrar. Esto nos habla de algo muy importante. Hashem no permitió a Moshe Rabenu entrar en la tierra de Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué
Hashem le dijo que hablara a la roca, a la peña, y él golpeó la peña y salió agua. Y él no creyó en Hashem en ese momento, no era fiel a Hashem en ese momento. Y por ese pecado de haber golpeado la peña en lugar de hablado a la peña, Hashem no le da permiso para pasar el río Jardín. Sabemos que el juez justo no puede juzgar a una persona más allá, o sea, tiene que ser un juicio justo. Midah keneged midah, es decir, según el pecado viene la pena. El castigo está medido según la gravedad del pecado. Entonces uno se pregunta, pero fue tan grave el hablar el golpear la peña en lugar de hablar, que él no podía entrar ni siquiera pasar 1 metro, pasar el Jordán. Y por lo menos pisar o tocar, como alguien dijo aquí que quería tocar la tierra de Israel, ¿no? Todo su sueño llevaba años y años y años sacando al pueblo, llevándoles a la tierra. Tuvieron 38 años de retraso en el desierto, y ahora él está en la frontera y no puede entrar. ¡Qué fallo! Fue su gran obra de la vida y Hashem no le permite entrar. Esto también nos habla de algo muy importante. La obra de Moshe Rabenu no es perfecta. Él no pudo introducir a los hijos de Israel en la tierra que fluye leche y miel. Y Hashem utilizó este pecado porque todo viene de él. Incluso el error de Moshe Rabenu es parte de su plan. Él puede usar nuestros errores, todas las cosas malas pueden ser transformadas para cosas buenas. Toda maldición puede ser utilizada para bendición. Baruch Hashem. Entonces, esta cosa tan penosa, tan mala que pasó con Moshe Rabenu, Hashem lo utiliza para hablar a todo el mundo que hace falta un Yehoshua para introducir al pueblo en la tierra prometida. Moshe Rabenu llegó hasta la frontera, pero viene Yehoshua, que tiene la autorización de Hashem de introducir al pueblo en la plenitud de la promesa. Yehoshua es el nombre que Moshe Rabenu puso sobre un hombre llamado Hosea. Sus padres le pusieron el nombre Hosea bin Nun, hijo de Nun. Era uno de los 12 espías que entraron en la tierra. Y Moshe Rabenu vio en él algo profético y le cambió el nombre. Dice, tú eres Yehoshua, no Hosea. Y ese es el nombre de Mashiach. Moshe Rabenu puso el nombre de Mashiach sobre Yehoshua. Yehoshua fue su siervo, fue el general del ejército. Cuando vemos la guerra contra Amalek, Yehoshua es el que sale a batallar y a vencer sobre los enemigos. Yehoshua es el hombre de la espada. Moshe Rabenu tiene el bastón, la vara, pero Yehoshua tiene una espada. Yehoshua es el guerrero, el que entra en la tierra, el que reparte la tierra y todo esto. Esto nos enseña que el trabajo de Moshe Rabenu no se finalizó, sino hace falta el Mesías para llevar al pueblo a la plenitud de la promesa. Tenemos ahí 2 redentores, uno que saca al pueblo del pecado y lo introduce vamos a decir indirectamente, porque Yoshua fue una extensión de Moshe Rabenu, pero la libertad no es perfecta. Es una libertad física, política, de este mundo, porque la esclavitud y la opresión y la cosa más difícil que el pueblo de Israel y todas las naciones estamos sufriendo es la esclavitud del pecado. Y Moshe Rabenu no pudo liberar a los hijos de Israel del pecado. La Torá fue dada para frenar el pecado, para encauzar el servicio a Hashem, para crear santidad en el pueblo, para que la Shekhinah, la presencia de Hashem, pueda estar permanentemente en el pueblo. Pero el pueblo todavía tiene Yetzer Hara, el pueblo todavía tiene inclinación al mal, el pueblo todavía tiene pecado y no ha sido liberado del pecado del todo.
Y para eso hace falta Mashiach, y los rabinos enseñan que a través de la muerte y resurrección podremos llegar a la libertad completa del Yetzer Hara. El Yetzer Hara no se quita en este mundo. Necesitamos una redención más profunda que la que hizo Moshe Rabenu. Necesitamos ser liberados de nuestros pecados para siempre. Necesitamos recibir una vida indestructible, y eso se logra a través de la muerte y resurrección. Por lo tanto, la obra de Mashiach, como Moshe Mashiach, como el segundo redentor, no es solamente liberar a Israel de la opresión de los pueblos, de los imperios gentiles que están teniendo mucho poder sobre Israel, lo que estamos viendo hoy en día también, que Roma tiene mucho que decir en Israel hoy en día, sobre el Estado de Israel. Israel todavía está bajo la opresión de los imperios gentiles. El Mesías va a liberar a Israel de esa opresión, va a crear un Estado totalmente santo, no secular como tenemos hoy en día, y va a liberar a Israel otra vez, va a redimir a Israel, va a traer a todos los judíos de las naciones para vivir en la tierra de Israel, va a restaurar las 12 tribus de Israel, como hemos dicho, y es una redención, es la segunda redención de Israel, que es una cosa física, política de este mundo. Pero eso no es todo, porque el hombre es mortal y necesita liberación de la muerte. Por lo tanto, el papel del segundo redentor es muchísimo más grande y muchísimo más poderoso que lo que hizo Moshe Rabenu. Lo que hizo Moshe Rabenu fue un aperitivo de lo que iba a venir con Mashiach, Moshe Mashiach, el segundo redentor. Porque la esclavitud verdadera es la esclavitud del pecado. Si tú haces cosas que realmente no quieres, eres esclavo y necesitas ser liberado por el segundo redentor. Ahora, nosotros que hemos creído en Él, hemos experimentado el poder de su resurrección, hemos visto algo del poder de la redención del Mesías en nuestras vidas. Y si no lo has experimentado, necesitas eso. Necesitas experimentar el poder de la resurrección de Yeshua, de forma que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, ya no eres esclavo del pecado. Rabbi Shaul habla mucho de eso en el capítulo 6 de Romanos, que no somos esclavos del pecado, fuimos liberados de la esclavitud del pecado a través de Yeshua. Y si tú pecas porque estás obligado a pecar, es porque todavía eres esclavo. El que está en Mashiach no está obligado a pecar. Si pecas es porque tú quieres pecar. Tienes un Yetzer Hara, algo que te tira hacia el pecado, pero tienes al mismo tiempo a Mashiach dentro de ti, que es el espíritu de la resurrección, que te da fuerzas para resistir el pecado, y si pecas aún así es porque tú has escogido el pecado, no porque seas esclavo. Sin embargo, todavía hay pecado en nosotros. Todavía hay cosas oscuras, todavía hay una inclinación al mal en nosotros, pero esa vamos a ser liberados de ella cuando venga Mashiach por segunda vez. O cuando, por supuesto, si morimos ahora, en la resurrección de nosotros, vamos a experimentarlo, y los que sigan vivos en ese momento serán transformados, y ya no tendrán Yetzer Hara, no tendrán pecado. Moshe también vino 2 veces a su pueblo. Cuando él recibió el llamado en la zarza ardiendo, cuando él salió de la corte del faraón, él sabía que tenía un llamado de liberar a su pueblo de la esclavitud. Y entonces él ve a un egipcio golpear a un hebreo, y se enciende su ira como joven, como 40 años, con la fuerza fuerza política, y mata al egipcio. Entonces su intento de redimir a Israel fracasó, porque luego el día siguiente ve a un hebreo pelearse con otro hebreo, y dice, no, ¿cómo vas a pelearte con tu hermano? Y dice el otro, ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio ayer? Y Moshe dice, ya se vio, me voy, y se fue a Midian. Desaparece Mashiach.
Muchos años fuera, nadie sabe dónde está el Redentor. Después, en la segunda venida, los ancianos reciben a Moshe Rabenu. Vemos también ahí que hay dos encuentros. En el primer encuentro no le reconocieron, en el segundo encuentro sí le reconocieron. Tenemos un tercer testigo también, Mashiach ben David. Hemos hablado de ese concepto de Mashiach ben David, pero quiero señalar que David Hamelech, David el rey, recibió el trono 2 veces. Desapareció de la escena. O sea, quizás no todos están familiarizados con estos relatos, pero hay que leer todo el Tanaj. Porque David Hamelech es quizás la figura más importante de Mashiach. Ahora, en los salmos que encontramos muchos sufrimientos de David el Melech. Él habla de horodaron mis manos y mis pies. Todos los salmos que hablan de penas y sufrimientos que escribió David, habla del sufrimiento de Mashiach. Sin embargo, David es la figura del rey más importante. Él tuvo una caída con una mujer, como sabéis, produjo la muerte de su esposo de forma indirecta, mató a su esposo. Se casa con la mujer y el profeta viene y le reprende y dice: tú lo has hecho en secreto, no está bien lo que has hecho. Hashem él está muy enfadado contigo porque has cometido adulterio, has tomado a la mujer de otro hombre y le has matado con la espada de Amón. Por eso, como los enemigos de Hashem, para que no se rían de él, el niño que ha nacido con esta mujer se va a morir. El niño murió. Pero por lo que tú has hecho en secreto, eso se va a multiplicar. Y tú hiciste esto con una mujer en secreto, se va a hacer en público. Uno de tus hijos, uno de los hijos de David, se levantó contra el padre, contra el rey. Hizo un golpe de estado, engañó el corazón del pueblo, y David tuvo que huir para no ser matado por esa revuelta política en el país. Subió por el monte de los olivos, desapareció de la escena. El mismo lugar donde Yeshua salió y subió al cielo. Ahí David estaba caminando, subiendo por el monte de los olivos, huyendo de Jerusalén, porque entraba Absalom ahí, y todo el pueblo estaba con él, y David perdió el reino. Hay una guerra interna porque algunos de David todavía están con él, y una guerra civil, y logran matar a Absalom, el rebelde, el hijo de David. Entonces todo el mundo está en desorden, no tenemos rey, no tenemos el hijo del rey Absalom, y mira, David, ¿qué vamos a hacer con él? David el rey ya había huido, había pasado el Jardén, se fue al área de Galad. Entonces ya empiezan a hablar, vamos a hacer volver al rey. Las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, y discuten entre ellos los ancianos, vamos a invitar al rey otra vez. Y David, Amelech, él no puede tomar el trono hasta que los ancianos le inviten otra vez, porque el reinado en Israel depende de lo que Hashem levanta, pero también tiene que ser aceptado por el pueblo. El Mesías tiene que ser recibido por el Sanedrín, los ancianos, los líderes religiosos, políticos de la nación tienen que recibir el Mesías para que él pueda ser el rey sobre el pueblo. Entonces, David está ahí, esperando, en el otro lado del Jordán. Y finalmente le mandan cartas, por favor, vuelve. Y los ancianos de Yehudá son los últimos en invitar al rey de vuelta.
Y se pelean entre ellos los de la tribu del norte, las tribus del norte y las del sur. Se pelean entre ellos. No de guerra, sino de palabras. Pero lo interesante es cuando David, para que él pueda volver a tomar su trono por segunda vez en Israel, los ancianos de Yehudá tienen que invitarle. Y fueron los últimos. Si miramos de esta forma profética de lo que va a pasar en el futuro en Israel, los judíos que son de la casa de Yehudá, los líderes de los judíos de la casa de Yehudá, son los últimos en invitar a Mashiach ben David a tomar su trono. Pero cuando lo hagan, David viene y toma su trono otra vez en Jerusalén. Vemos, por lo tanto, en los tres conceptos de Mashiach, que hubo dos venidas. Con Yosef, la primera vez que vinieron los hermanos no le reconocieron, la segunda vez se dio a conocer. Y fue Yehudá que desató la revelación en la segunda venida. Tenemos a Moshe Rabenu. Cuando vino la primera vez, no le recibieron, le rechazaron como su líder, se fue lejos, estuvo mucho tiempo ausente, volvió otra vez y los ancianos de toda la nación le recibieron. Tenemos a David el rey. La primera vez fue rechazado porque ellos seguían a un falso Mashiach, Absalom, un rebelde que quería tomar el trono de Israel, y lo vamos a ver pronto un falso Mashiach en Israel. Él va a ser muerto, va a ser destruido, y después David va a tomar su trono en Jerusalén. Van a decir Baruch haba Beshem Hashem, y entonces él vendrá a tomar el trono de David, su padre, y reinar como rey sobre Israel y las naciones. Por lo tanto, vemos en muchos de estos relatos del Tanaj qué tenía que pasar con el Mesías y qué va a pasar con el Mesías. El Mesías es un concepto escondido. Hashem lo ha escondido a propósito. Y esto lo vemos en el Seder de Pesach. Tzafun es uno de los puntos, uno de los últimos puntos del Seder, de 15 puntos. Tzafun es el momento de comer el afikoman. Afikomen en sefardí, afikoman en ashkenazí. Afikomen. Tzafun significa escondido. Y es bien interesante que el nombre que le dieron a Yosef en Egipto fue Tzafnat Paneach, la misma raíz que Tzafun en Pesach, la misma palabra. Tiene que ver con escondido, lo escondido, porque Paneach es uno que abre, Tzafnat Paneach, uno que abre misterios, abre lo escondido. Entonces, Tzafun es el matzah escondido, es el afikomen que está escondido, Tzafun. Hay una conexión con Yosef en Egipto, ¿ahí ves? El afikomen es lo que más representa al cordero asado. El que come afikomen es como si hubiera comido el cordero. Y como la tradición nos enseña que nadie puede salir antes de comer afikomen, pero entonces el padre esconde el afikomen para que haya un poquito de tensión y juego en la cena. Y todo el mundo va buscando dónde está el afikomen. Y a mí me gusta esconderlo en un lugar alto para tener la conexión profética con aquel que fue escondido en lo alto. Y todo el mundo va buscando dónde está el afikomen, dónde está el cordero de Pesach. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está escondido. ¿Tú encontraste el afikomen? El que encuentra el afikomen tiene un premio. Normalmente hay un premio para el que encuentra el afikomen. Pero como yo tenemos 3 hijos. Claro, los hijos se peleaban, ¿no? A ver, ¿y qué más? Entonces yo di el mismo premio a los 3.
Si uno encontraba la Aficomen, di el mismo premio a los tres para que no haya peleas. Pero es importante esta tradición en conexión con Mashiach. Mashiach, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está escondido a la mayoría de Israel. Hashem lo ha hecho así. Pero el que encuentra el Aficomen tendrá un premio grande. ¿Usted lo encontró? Se encuentra por revelación. No hay ninguno de carne ni sangre que te ha revelado esto, que yo soy Mashiach, sino mi Padre que está en los cielos. Los que estuvieron con nosotros y negaron a Yeshua como Mashiach es porque nunca tuvieron la revelación de quién era. Todo fue por cosas mentales. No tuvieron la revelación del Padre. Porque el que ha visto a Mashiach, el que ha gustado el Aficomen y el que ha sentido el premio de la resurrección, ¿cómo va a negar eso? La vida está ahí. Mejor le fuera que se colgara una piedra sobre su cuello y se tirara al río de aquí, de Villahermosa. Que negara a Yeshua. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si tú ves en el Tanaj, porque la revelación siempre tiene que ver con lo que Hashem ha revelado por los profetas. Si tú ves en el Tanaj que Él es el Mesías, guarda eso como un tesoro. Que nadie te quite eso. Que nadie te quite tu corona. Y aunque no lo digas a todo el mundo, porque no es necesario, porque es un secreto, y Hashem no lo revela a todo el mundo, pero guárdalo en tu corazón y dilo a las personas escogidas. Revélalo a las personas que Hashem pone en tu corazón revelar. Vamos a dar gracias al Eterno, porque Él nos ha revelado su secreto más grande, que es Mashiach, y su nombre es Yehoshua de forma larga y Yeshua de forma corta. Gracias, Padre, por habernos dado esta revelación. Pido ahora que los que no tienen esta revelación, que la tengan, que puedan ver a través de estos ejemplos del Tanaj que realmente Yeshua cumple los requisitos para ser Mashiach ben Yosef, y cumplirá también los requisitos de Moshe Mashiach, y cumplirá los requisitos de Mashiach ben David. Gracias porque tú vas a cumplir tus promesas. Creemos con perfecta fe en la venida de Mashiach, y aunque tarde, le esperaremos todos los días porque Él vendrá. Amén.